Muy buenas noches, tengan todos ustedes, queridos integrantes de la tribu. Buenas noches, Susana. Buenas noches, Ana, ¿cómo están, amigos de Bien, usted? está con un poco de retraso. ¿Retraso de aquí o Las dos cosas me parece. ¡Ah, no! No, hablaba de la imagen y del audio. ¡Qué horror! No, me refería del retraso del audio y de la imagen. Oye, bueno, hoy día tenemos un programa bien interesante. Vamos a hablar, el programa de hoy lo hemos denominado Lima la arqueológica, porque vamos a hablar de algunos descubrimientos y hallazgos de los últimos años en la capital del Perú, ¿ya? Y vamos a ver cómo se están trabajando y avanzando. Y tenemos un invitado de lujo, ya con nosotros está el arquitecto Héctor Walde, licenciado en arqueología en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con estudios de maestría de conservación y restauración de monumentos históricos de la Universidad Nacional de Ingeniería, ha alternado labores de investigación, conservación y puesta en valor de monumentos y sitios arqueológicos con la gestión y administración del patrimonio arqueológico, así como la docencia en el sector turismo. Actualmente es el jefe del equipo de arqueología de Lima y es el director del proyecto arqueológico Garagay para la Municipalidad Metropolitana de Lima. Bienvenido, Héctor. Muchas gracias, Ana María, Susana, por la invitación. Estoy acá encantado de estar con ustedes. No, y nosotras estábamos felices porque lo veníamos comentando durante la semana. En los últimos años se han dado, como decíamos en la previa, una serie de descubrimientos, y hace unas décadas se descubrió la Huaca Garagay, que no ha dejado, que no ha parado de sorprendernos en el contexto en el que se ha dado y la ubicación sobre todo. A ver si nos pudieras contar un poco la historia de este descubrimiento, en quiénes recayó esta labor y cómo están los trabajos en el día de hoy. Claro, cómo no. Al inicio de la gestión municipal anterior, el alcalde Castañeda, que era alcalde de la ciudad de Lima, había entrado a su tercer gobierno, su tercera gestión. Y en los gobiernos anteriores había desarrollado una actividad bastante interesante en la recuperación del patrimonio histórico de la ciudad, ¿no? Había recuperado el Parque La Muralla, había restaurado el Teatro Municipal que se había incendiado y había hecho varias cosas en la ciudad, algunos temas de peatonalización, pero el tema prehispánico, el tema de las huacas no las había tocado. Entonces, en ese tercer gobierno quería introducirse en el tema de las huacas y le propusimos hacer el trabajo en Garagay. Lo tomaron bastante bien la gestión municipal y nos apoyaron con el financiamiento para comenzar ese trabajo. Garagay es una huaca que está en medio de la ciudad de Lima. La mayoría de las personas piensan que ya es un monumento arqueológico saqueado, destruido, porque aparte de que está rodeado por el crecimiento de la ciudad media informal y desordenada, ese sector de Lima, muy cerca a la área del aeropuerto, Lima Norte, pensaban que el sitio ya había sido, digamos, destruido y distorsionado completamente por la ciudad. Pero no, el sitio yo ya lo conocí, el sitio está en perfecto estado, pese a todos los pasivos que venía arrastrando, un sitio arqueológico con un potencial enorme. Y bueno, comenzamos la intervención arqueológica y no nos equivocamos y rápidamente comenzamos a poner en valor un monumento de la época Chavín, es decir, estamos hablando del periodo formativo de los Andes, alrededor del año 1800 antes de Cristo, bastante antiguo para la ciudad de Lima. Sí. Sí, bastante antiguo. Tiene una conformación arquitectónica muy particular que hace más de 40 años se bautizó como los templos en forma de U. Porque cuando tú los miras desde el aire con una fotografía aérea en esa época y hoy, digamos, con una imagen satelital o una imagen en el dron, te das la cuenta que tiene pues realmente la forma de una U, una herradura. Sí, porque claro, es lo que le llaman los brazos como la especie del atrio principal. Correcto, correcto. La pirámide principal donde está el atrio, que es el patio ceremonial por excelencia del conjunto, y dos pirámides o plataformas perpendiculares entre ellas, a las que llamamos los brazos, ¿no? Entre ellas son paralelas y esto es perpendicular. Es un templo, es correcto. Y delante de ese gran espacio, de esa gran U, tendríamos una gran plaza ceremonial.
que en la mayoría de los casos ya se ha perdido, o está urbanizada, o está sembrada con campos de cultivo y los montículos de la forma en U prácticamente se mantienen como unidades aisladas. Pero hoy sabemos, gracias a las excavaciones tanto en Garagay como en otros sitios de la misma época, que en realidad eso era una gran plaza que articulaba todos esos edificios. Entonces, no, la suerte es que pese a todo el pasivo que les comento, que está rodeado por invasiones, por urbanizaciones también formales, que tuvo en una época una torre de alta tensión, que fue dinamitada durante la violencia armada que hubo en la ciudad de Lima, ¿no? Dinamitada por Sendero Luminoso, otra vez reconstruida, otra vez dinamitada, otra vez reconstruida, otra vez dinamitada, Lima se quedaba sin luz, y pese a todo eso, hoy afortunadamente ya hemos retirado esa torre, pese a todo eso, el sitio arqueológico se conserva bastante bien para los estándares que en arqueología pues tenemos, entendiendo que es un monumento que funcionó entre el 1800 a.C. y el año 800 a.C. O sea, tiene más de 2000 años de abandono y pese a eso se conserva bastante bien en medio de la ciudad. Sí. Sí, ahora, entonces, tú hablabas de las invasiones también ahí, sobre la misma Huaca, ¿hubo invasiones o no? En el entorno inmediato. Lo que pasa es que los arqueólogos tenemos planteamos siempre un área de conservación, un marco paisajista, lo que llamamos un marco técnicamente necesario para conservar. Y esa área es la que denominamos como área intangible, que es la que se inscribe como parte del patrimonio cultural de la nación para que el Estado vele por él. Entonces esta área era bastante generosa en el entorno del monumento, pero era un entorno, digamos, sin edificaciones, era una parte que rodeaba, por lo menos sin edificaciones visibles, ¿no? Podían ser subyacentes, pero sobre el nivel del suelo no había nada. Entonces es esa área, la del marco circundante, la que ha sido invadida hace casi 30 y tantos años, ¿no? En el año 85. Y tenemos actualmente como 1000 familias rodeando la Huaca. Lamentablemente es gente que no ha podido acceder a la formalización precisamente por estar ubicado dentro del área intangible, y es como una suerte de barriada, un asentamiento humano sin servicios básicos permanentes. En fin, es una situación bastante vulnerable de la gente que está en ese entorno, y fuera de ese entorno están las urbanizaciones de Lima Norte, que sí fueron formales, que sí compraron su terreno, que sí construyeron su casa con su licencia, que pagan sus impuestos, que tienen todos los servicios, y que ven a los invasores como un problema, ¿no? Porque tienen una colindancia con gente con la cual no pensaban vivir cuando compraron esos terrenos y cuando urbanizaron esos terrenos, esas áreas, esas chacras, ¿no? Sí. Entonces para nosotros ambos son parte de nuestro entorno, por más contradicciones y problemas que tengan entre ellos mismos. Es parte de las personas a las cuales tenemos que llegar para que sepan el valor del monumento y que nos apoyen en la conservación. Es más, como nosotros somos una gestión metropolitana, nuestro interés no solamente es el vecino inmediato, ni el vecino de Lima Norte, sino el vecino de Lima Metropolitana. Es decir, llegar a toda la ciudad de Lima para que toda la ciudad se sienta involucrada en la conservación y en la recuperación de ese monumento arqueológico. Que hay un sentimiento de pertenencia. Correcto, correcto. Entonces, para eso no solamente hacemos visitas guiadas, que es lo que siempre se hace en las huacas. Huacas es como le decimos en el Perú a los monumentos arqueológicos, y es a veces es también una jerga técnica, digamos, que en otros lugares no utilizan, ¿no? Pero es una forma de referirnos a nuestros sitios arqueológicos, ¿no? A nuestros montículos arqueológicos. La Huaca, entonces, tenemos organizadas visitas, hacemos talleres de arte con los niños, porque obviamente los niños y los jóvenes son el futuro, pues, que tiene que involucrarse con estos temas. Ya ellos están creciendo ya con una Huaca en proceso de recuperación. Ya no es como la gente de hace 30 años que invadió y pensaban que eso era un cerro con algunas pinturitas y que no tenía ningún valor y era más importante el derecho a vivienda que esto. Hoy lo ven diferente. Hoy lo ven diferente. Entonces, tenemos un potencial enorme con una comunidad muy activa, la comunidad que nos rodea y la de Lima Norte en general y la de Lima
también. Y bueno, estamos en ese proceso de recuperar. Y en el camino ya a finales de la gestión anterior, comenzamos a elaborar el plan maestro del Centro Histórico de Lima, porque es un espacio también valiosísimo para nosotros. Y incorporamos en el plan maestro del Centro Histórico ya el componente arqueológico. Entonces, con ese plan maestro se crea ya el equipo de arqueología de Lima, cuyo objetivo principal es la investigación del centro histórico, y el actual alcalde, Jorge Muñoz, le ha dado un impulso muy grande. Entonces, de la gestión metropolitana... Disculpa, Héctor, que te interrumpí, justamente eso te iba a consultar. Bueno, a mí, mientras tanto, había una pregunta. Buenas noches, dice quién es el invitado. Entonces, el invitado es el arquitecto Héctor Walde, que está a cargo del equipo arqueológico de la Municipalidad de Lima Metropolitana. Y justamente te iba a tocar el tema de que si bien la inquietud tuya por Garagay se la presentas como proyecto al anterior alcalde Luis Castañeda Locio, ¿cómo fue esa transición con el nuevo alcalde, con Jorge Muñoz? Y eso es lo que pasabas a contarnos, ¿no? Sí, sí, ha sido muy buena, ha sido muy buena. El nuevo alcalde, bueno, ya ahora está entrando a su último año de gestión. El alcalde Jorge Muñoz asumió con bastante optimismo todos los trabajos que estaban haciendo de recuperación del centro histórico en general. Adoptó rápidamente el plan maestro que se estaba formulando, él lo termina de aprobar, él le da los recursos financieros necesarios para poderlo llevar adelante, y hoy por hoy estamos trabajando en la recuperación del centro histórico con bastante entusiasmo, con bastante ímpetu, y el componente arqueológico es parte importante de ese proceso de recuperación. Entonces nosotros esperamos que la siguiente gestión, porque tenemos que pensar en que la investigación arqueológica de la recuperación de nuestro patrimonio es un trabajo de mediano y largo plazo. O sea, es mentira pensar que en 2 años, 3 o 4 se va a poder recuperar un monumento o se va a poder recuperar un centro histórico de la dimensión y de la antigüedad que tiene Lima, cuando en años anteriores se ha hecho muy poco. Entonces es un trabajo que hay que empujar de largo aliento, y que esperemos que las siguientes gestiones también sigan apostando por la recuperación de estos monumentos. Sí, no, y el trabajo se nota, la repercusión, si bien es cierto, son ya años de descubierto este monumento histórico de Garagay, se ha ido, se abandonó, como bien dices tú, pero en el año 2017 ha sido que se descubrieron los frisos bajo tu gestión como jefe del equipo, ¿verdad? Ya, y eso tuvo una repercusión mundial. O sea, yo me he quedado sorprendida de ver la información en medios internacionales, CNN, Discovery, History Channel, etcétera, y más medios, ya, que han tocado el tema desde los frisos. Y de pronto tú nos puedes explicar un poquito la implicancia. Sé que también esos frisos, a consecuencia de los abandonos, también están sumamente deteriorados, pero ¿qué importancia tenían dentro de este templo ceremonial? ¿Cómo no? A ver, tienes que imaginarte que la pirámide de Garagay, la pirámide principal, es una gran elevación de casi 30 metros de altura. Pero esos 30 metros de altura, para empezar, no es producto de la noche a la mañana, no es que un arquitecto se paró y dijo, vamos a hacer una pirámide de 30 metros. Es el resultado de varios edificios superpuestos a través del tiempo. Tienen que imaginarse, digamos, esas muñecas rusas, las matrioshkas, sí. ¿Se acuerdan de ellas cómo son? Sí. Que hay una muñeca pequeñita, que después se reviste con otra más grande, y otra más grande, y otra más... Pues bien, Garagay es así, algo así. Primero comenzamos con un edificio muy pequeño, que hasta ahora no lo encontramos, por cierto, no sabemos cuál será el edificio original. De ahí ese funcionaría, pues, no sabemos, 100, 150 años, y de pronto se decide renovar el edificio y se construye uno nuevo que cubre el anterior completamente, como si fuera una nueva muñeca rusa, encima. Y así, 150 años más, 200, se vuelve a construir un nuevo edificio y este otro cubre a los edificios anteriores. Y es el nuevo edificio lo que va a verse. Ahí va a tener todos los componentes de que hoy conocemos de Garagay. Y así varias veces, ¿no? 4 o 5 veces. Entonces, cuando nosotros encontramos Garagay ahora, encontramos el último edificio. O sea, los 30 metros es el resultado de varios edificios superpuestos. Para llegar a la parte central del edificio hay una gran escalera exenta que sale de la pirámide y llega a un patio ceremonial que está a unos 25 metros de altura, más o menos. Es un patio de planta cuadrada
Y ese patio de planta cuadrada es el que está decorado con estos relieves que conocemos coloquialmente como frisos. Es toda la parte interna y la parte externa de este ambiente que lo llamamos el atrio de Garagay. Esa denominación ya viene de las investigaciones que hicieron hace 40 años, en los 70. En 1974 fue que se excavó la primera vez Garagay, y esos relieves que están en esa sección del atrio son los que lamentablemente han desaparecido. Nosotros hemos excavado en la sección opuesta de lo que se excavó en el 70. Y en esa sección nueva que hemos abierto, están apareciendo estos relieves en perfecto estado de conservación. Y eso se mantienen hasta ahora mismo. Desde el 2017 y 2018 hemos continuado los trabajos y hoy estamos monitoreando la conservación que le hemos hecho para estar seguros que la intervención ha sido la más óptima y atrevernos ya este año a abrir nuevos relieves, a exponer nuevos frisos. Entonces estamos ante un patio que tiene 25 por 25 metros, o sea, es una planta cuadrada, y la sección que hemos excavado, o sea, los relieves nuevos que hemos trabajado, no superan ni los 5 metros. Es decir, tenemos más de 20 metros por lado para poder seguir excavando y seguir demostrando y exponiendo esos relieves. Ahora, estos relieves son hechos en barro, son barro modelado en volumen, como si estuvieran en 3D, salen de la pared. Están muy bien coloreados, muy bien dibujados, muy bien delineados. Una de las cosas que nos llama mucho la atención es el manejo en esa época, no solo del color, ni de las proporciones y las dimensiones, sino también de la sombra. En las zonas que son necesarias para darle más volumen, le aplican color negro para resaltarla y jerarquizar más un diseño frente a otro. O sea, gente muy hábil que ya tenía la experiencia en hacer eso. Así que es probable que esta versión del atrio, de este último edificio de Garagay, tenga versiones anteriores, también decoradas con relieves, porque estamos hablando de gente, de artistas que ya sabían cómo expresar eso y no es que es la primera vez que lo hiciera. Se nota ya que hay una larga tradición en manejo artístico. Pues bien, esos diseños, esos relieves, son muy parecidos a los de Chavín de Huántar. Sí. Chavín de Huántar, para los que no conocen, es, digamos, durante muchos años conocida como la cuna de la civilización en el Perú. Es un lugar muy antiguo que excavó Julio Cetello, que es el padre de la arqueología del Perú, en los años 20, 30, y ahí encontró unas esculturas en piedra con motivos felínicos, con motivos de serpientes, de águilas, una iconografía muy rica. Esa iconografía que está tallada en piedra, en el caso de Chavín, se ha encontrado en otros sitios en la costa. En el momento que Tello trabajó en esos años, él planteaba que el resto de la civilización se originaba de Chavín. Hoy sabemos, con el trabajo de otros arqueólogos, que esto más bien se desarrolla en la costa, y que desde la costa es que se influencia la zona de Chavín, y Chavín es una suerte de síntesis de lo que antes se desarrolló en el litoral. Cada zona tiene su propia interpretación de la misma iconografía. En el caso de Garagay, compartimos con varios sitios de los templos en forma de U similares, como les hablaba al principio, entre la zona de Lima, más o menos. Entre Lima y los alrededores de Lima están los templos en uno un poco más al norte, digamos, saliendo de la esfera de Lima, y hay otra tradición arquitectónica que los conocemos como la tradición Sechín. Y esos, a su vez, tienen su propia forma de representar sus relieves y su propia forma de representar esa iconografía, que ya podemos decirle una iconografía de estilo Chavín. Más al norte tenemos a la tradición Cupiznique, que también tiene otra forma de hacer sus propios templos y otra forma de representar los mismos diseños que se ven luego en Chavín. Entonces en la costa tenemos tres como naciones hasta ahora, claramente identificadas, con un desarrollo iconográfico muy complejo, que después se va a ver en el edificio de Chavín, que está en la Sierra del Perú. Entonces nosotros tenemos en Garagay esa tradición decorativa que luego va a inspirar a lo que conocemos como Chavín de Huántar. Ah, claro. Entonces los especialistas, sí, es súper interesante. Por eso es que hemos tenido esa repercusión mediática, porque los especialistas han validado, digamos, que el hallazgo es importante, no solamente por lo vistoso, por lo antiguo, y por lo único que puede ser como objeto artístico, la representación de estos relieves,
sino porque precisamente apoya esta propuesta o esa teoría de que la civilización tal compleja como viene a aparecer en Chavín tiene su origen en la costa, en el litoral, en estos No, y valles. es claro, Tanto es de de, ahí es la afirmación de ustedes como equipo cuando dicen que ese tal vez pudiera ser el hallazgo más importante de lo encontrado hasta ahora en el Perú. correcto, correcto. Claro, nosotros somos un poco marqueteros diciendo, ¿no? Sí. Hay que reconocer que nos estamos echando un poquito de agua bendita, pero sí, sí, algo así. Pero es que con la cantidad de años que tiene no es para menos también, ¿no? Porque es para creerlo. Ya nos hacen una pregunta, Héctor, Pachín Bifi, ¿qué opinión le merece el último estudio publicado por la Universidad Agraria de Lima, donde han demostrado científicamente que han encontrado maíz con una antigüedad de más de 7.200 años, tanto o igual que en la cultura maya? Ya, eso es interesante porque es verdad. Nos estamos peleando con los mexicanos hace muchos años, pero muchos años, de dónde es el originario el El maíz. maíz. Y ellos tenían datos fechados y más variedades de maíz silvestre y parecía que tenían razón al decir que el origen era en la zona mesoamericana. Pero los datos arqueológicos en Perú últimamente están demostrando que el maíz también es antiguo. Así que es posible que al final hayamos terminado domesticando el maíz en ambas cunas, en Mango Focos y Bisator. Debemos acordarnos que en el América tenemos dos focos de civilización original, ¿no? Los Andes, con el corazón que es el área del Perú, y Mesoamérica, que el corazón vendría a ser México y Guatemala. Entonces, en ambos lugares pasamos gradualmente en todos los estadios, de cazadores recolectores a agricultores y nómades, y después surgen las primeras civilizaciones, de manera autónoma e independiente, en la zona de México y en la zona de Perú. Entonces, todos los dos naciones, o los dos mundos, perdón, han ido domesticando plantas y animales, propios obviamente de su entorno, ¿no? Nosotros, el cuy, las llamas, el pato, y el maíz estaba en esas plantas polémicas que si habían surgido en México o habían surgido en el Perú. Lo cierto es que en ambos lugares tenemos maíz de épocas muy antiguas, muy antiguos. Incluso uno de los elementos que se utiliza para hablar del marcador de cuándo surgen las civilizaciones complejas en el Perú es la aparición de la domesticación del maíz. O sea, cuando aparece el maíz, ya estamos hablando de una sociedad más compleja. En el Perú va de la mano aparte también con la aparición de la cerámica. Son los dos valores que se utilizaban tradicionalmente para medir las sociedades complejas. Pero como nada es sencillo, en arqueología tampoco, hace muchos años, no sé si ustedes han escuchado de Caral. Sí, claro, en el Ahora norte. se habla de Caral, que tiene como 5.000 años, es muchísimo más antiguo que Garagay. La diferencia de Caral con lugares como Garagay es que en Caral, por ejemplo, sí existe ya la arquitectura monumental y se habla ya de una sociedad compleja, pero, por ejemplo, todavía no conocían la cerámica. Por ejemplo, todavía no habían domesticado el maíz. No había arquitectura con estas complejidades como la que tenemos en Garagay. No hay nada decorado ni parecido. Si bien ciertos edificios son monumentales, importantes, imponentes, y son el origen de esta tradición arquitectónica que se conoce después como tradición Sechín, no hay nada parecido a lo que más allá, después, perdón. Entonces sí es un lugar complejo y antiguo. Entonces hoy por hoy ya estamos usando la variable arquitectónica para hablar de sociedades complejas, en el caso del Perú. Entonces probablemente si antes se pensaba que Caral tradicionalmente no era todavía una sociedad compleja, hoy ya por el surgimiento de la arquitectura monumental, ya los arqueólogos están poniéndose como que de acuerdo y están diciendo, no, vamos a retroceder un poco el inicio de la sociedad compleja. Ya no es a partir de Chavín, como tradicionalmente se hacía en el formativo, o sea, en la época de Garagay, sino lo vamos a retroceder al inicio de Caral. Y probablemente con el tiempo surjan otros monumentos quizás un poquito más antiguos y movamos un poco la cronología y la sigamos retrocediendo un poco, ¿no? Oye, tú sabes que una vez en un programa, yo no sé si Susana lo habrá visto, hace años,
alguien contaba que había vivido muchos años en México y no me acuerdo cuál era su profesión, y era como que en México constantemente habían descubrimientos, hallazgos, pero que muchos de ellos eran falsos porque era solamente por el comercio turístico, el negocio turístico. Tú sabes algo de eso, como hoy descubrieron tal cosa otra vez en México, ¿no? Y era mentira, era solamente para acá, para llevar turistas a más zonas mexicanas, no sé qué habrá. Lo del maíz a mí me sorprende porque, mira, uno nunca termina de aprender y tú eres experto en estos temas, pero yo desde chica siempre creí que el maíz era peruano y que lo demás era una deformación y una réplica posterior, o sea, era mi creencia, no sé si lo aprendí en el colegio, pero yo tenía claro que el maíz era del Perú. O sea, bueno, como la papa, y después nos dicen que la papa es de Chile, no lo sé. No, 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 no. Las especies de papa más están en el altiplano. Bueno, en toda la meseta, digamos, peruano-boliviana y obviamente en la parte de Chile, ¿no? Pero la domesticación se hace en la sección de acá, pues, ¿no? En la sección peruana. Tenemos la mayor cantidad de variedades de papa silvestre también en esa zona. Sí, eso sí, Pero nada, es verdad. al final las fronteras actuales pues son fronteras políticas creadas hace Así es. 200 años, Éramos ¿no? un todo. Hay una pregunta de Andrea Love You. Greenpeace, ¿qué opinión tiene respecto a lo que esta organización realizó sobre las líneas de Nazca? Ya, en realidad fue sobre el candelabro de Paracas. Fue sobre el candelabro de Paracas, si mal no me equivoco. Pero bueno, no, tiene razón, sí fue sobre la línea de Nazca. Sí, ellos quisieron hacer una publicidad, ¿no? Utilizando unas líneas y unos geoglifos que habían ahí, ¿no? Bueno, en realidad yo creo que se ha dimensionado mucho el asunto. No ha habido un impacto a las líneas ni a los geoglifos, pero sí es cierto, se hicieron en un lugar que no era lo más apropiado. Han debido elegir un lugar ajeno a las líneas y geoglifos para hacer su publicidad, ¿no? Para hacer su promoción. A veces las buenas causas no justifican algunas cosas, ¿no? Sí. Y ahí cayeron en... Creo que estuvieron detenidos. ¿Los llevaron presos? Sí, sí, detenidos, después los liberaron, se les hizo una sanción administrativa, creo que tienen una multa. No sé si ha tipificado un delito, ¿no? Porque no ha habido destrucción al patrimonio, propiamente dicho, pero es un impacto que, digamos, pudo preverse, ¿no? No era necesario. Es correcto. Dime una cosa, ¿quién auspicia las en las locaciones de las huacas? No, en nuestro caso, la Municipalidad de Lima. Pero en el resto del huacas en Lima, que, bueno, en Lima hay como 400 huacas, ¿no? Es un montón. ¿Es solamente en Lima? Solo en Lima. Solo en Lima Metro, en Lima Ciudad. Como 400 huacas. Pero ahorita el Ministerio de Cultura está recuperando 2 o 3. Y algunas municipalidades distritales de mayor rango que la metropolitana también están cuidando lo suyo. Digamos, la municipalidad de Miraflores, al lado de la playa, en la Costa Verde, está recuperando la huaca Pucllana, ya casi 40 años de manera continua. Y por eso hoy, y ahí la importancia de la continuidad del apoyo político para la recuperación de monumentos. Tenemos en Lima, sin ir muy lejos, este caso, que es un caso emblemático de recuperación. Cuando hace 40 años comenzaron ese trabajo, era un montículo, prácticamente era un cerro donde la gente hacía bicicleta, paseabas a tus perros, volabas cometa. Era parte del paisaje. Y la doctora Isabel Flores, que es la arqueóloga que hasta ahora sigue trabajando ahí, empezó un proceso de recuperación y mira, 40 años han pasado para que ahora ese monumento sea un monumento de la ciudad. O sea, ya cuando un visitante llega a Lima, ¿a dónde lo llevan? A la Huaca Pucllana. Fuera de otros complejos que tiene un museo de sitio muy bonito, además, y un recorrido bien atractivo. Correcto, y tiene un restaurante muy famoso también en el estado, que es el restaurante de la Huaca. Sí, y la gente llega y visita ahí ese sitio. Entonces, ese es uno de los mejores ejemplos que la continuidad en la gestión de la recuperación del patrimonio tiene sus efectos. Ahora, no te voy a decir que ha sido 40 años de Flores, ¿no? Por más que la doctora se pida así.
O sea, ha tenido altibajos, ha habido gestiones que la han apoyado mucho, hay gestiones que la han dejado sobrevivir a las justas, y eso a veces por las rivalidades políticas. Basta que un alcalde te apoye mucho en una gestión, a la siguiente gestión el que sigue a veces un poco que quiere sombrear o hasta te quieren desaparecer, ¿no? Claro, Ya por pero temas más políticos. eso es un tema no propio peruano, ¿ah? Yo creo que en muchos países, sobre todo el tercer mundo, ocurre eso, ¿no? De que no, el valor histórico, cultural, debiera trascender el sector político al que pertenecen las autoridades elegidas, porque finalmente es nuestro patrimonio, o sea, es nuestra historia, es el legado histórico que tenemos. Entonces, hasta mezquino, diría yo. Ya, yo también estoy de acuerdo contigo, pero Sí. pasa Sí, y va a lamentablemente seguir mucho. pasando, o sea. Sí, Y sí. sería Pero mucho. afortunadamente, pese a eso, en el caso de la Huaca Pugliana, ha sobrevivido y ahora tenemos un monumento recuperado en muy buen estado. San Isidro también es otro distrito en Lima que aposta por su Huaca Guayamarca, también está bien cuidada, un museo bien puesto, sus áreas bien cuidadas, un lugar atractivo y seguro para visitar en la ciudad. Y así podemos contarlos todavía con los dedos, los monumentos que son intervenidos por los gobiernos locales. La ciudad recién está entrando en este campo y el Ministerio de Cultura es la entidad, antes era el Instituto Nacional de Cultura, era la entidad de menor rango, ha sido elevada a categoría de ministerio ya hace unos 10 años. Entonces ya las intervenciones de esa naturaleza las está haciendo el Ministerio de Cultura, pero todavía son muy pocas, ¿no? Te íbamos a tocar el tema tal cual. ¿Cómo así, pues desde la ignorancia particular de quien habla en este momento, el Instituto Nacional de Cultura, que sube al nivel de ministerio, que bien me parece, Ministerio de la Cultura, ¿cómo así las municipalidades pueden hacerse cargo, como en el proyecto que tú lideras de la Municipalidad de Lima Metropolitana? ¿Es con la venia de ellos? ¿Es de la mano con ellos? ¿O cómo es este proceso de investigación que realizan ustedes? Correcto. Es siempre de la mano con el Ministerio de Cultura. O sea, nosotros para intervenir cualquier monumento, sea desde los gobiernos locales o regionales, o sea desde la empresa privada o con financiamiento de algún museo o una universidad, siempre requerimos de la autorización y el acompañamiento del Ministerio de Cultura. Ellos nos autorizan las intervenciones, nos supervisan las intervenciones y cuando termina la intervención también las colecciones que se recuperan como parte de la excavación arqueológica terminan en los museos del Estado, como patrimonio del Estado, inventariados, conservados. Tenemos una responsabilidad enorme, los arqueólogos, cuando trabajamos para cuidar no solamente el monumento que intervenimos, sino los objetos que salen de los monumentos, como parte del proceso de recuperación. Nosotros como Municipalidad de Lima, en este caso, tenemos un convenio específico para que las colecciones arqueológicas que recuperamos en este contexto del centro histórico, que estamos ahora trabajando también, terminen en nuestros depósitos, bajo custodia de la ciudad. Pero en otros casos terminan en los depósitos de los museos estatales. En el caso de la Huaca Pugliana terminan en en el museo. Obviamente ellos tienen equipamiento suficiente y los fondos para conservarlo. Entonces, va a depender de la casuística de cada lugar, de cada proyecto, de cada investigador. Pero sí, el Ministerio de Cultura está al pendiente de todo lo que ejecuta. Ah, qué bueno. Mira, acá nos dice, a propósito de las líneas de Nazca, es terrible el saqueo y huaqueo que personas inescrupulosas han realizado en ese lugar, incluso utilizando cargadores frontales y cernidores gigantes. ¡Wow! ¿Qué hace el Estado peruano para preservar y evitar que sigan este tipo de daños irreparables? No sé si tú tienes esa información. Bueno, en realidad la capacidad del Estado es limitada, como siempre. O sea, quieren hacer mucho para proteger, pero la verdad no tienen los fondos suficientes para hacerlo. Nazca, si bien ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad, Patrimonio Mundial, así como otros lugares del Perú, no tiene de por sí tampoco una vigilancia como de repente la tiene lugares como Machu Picchu, que tienen más vigilantes, más inversión, más ingresos por turismo. En el caso de la línea de Nazca, la taquilla turística es casi inexistente, porque quien en realidad tiene los recursos es el sector privado que maneja pues las aerolíneas. Claro. Entonces uno sobrevuela las líneas, pero no las visitas literalmente, ¿no? Caminas entre ellas, entonces no pagas un ticket que te ayude al mantenimiento. Hay un porcentaje que termina en la municipalidad de Nazca,
que en teoría debería terminar en las líneas de Nazca, pero no hay ese ingreso directo como aparece sí en Machu Picchu. O sea, el boleto que tú compras ahí, o en los sitios del Camino Inca, o en estos sitios del boleto turístico de Cusco, sabes que van a terminar en la gestión de cada uno de esos monumentos. En el caso de Nazca no pasa así. Entonces, no tienen los recursos suficientes como para la conservación. Ahora, Las leyes peruanas ¿tú son... tienes información sobre, dice, el Rally Dakar causó algún efecto o daño mayor en las líneas de Nazca o fue solo polémica? No, no llegó a causar ningún daño. Esta vez se cuidaron mucho de que las rutas del Dakar que cruzaban esas zonas no pasaran cerca de las líneas de Nazca. ¿Sí? Hubo un equipo de arqueólogos enorme y de vigilantes desplazados en todos los puntos de la ruta del Dakar para evitar ese impacto. Oh, qué Y bueno afortunadamente saberlo. ahí, por lo menos, sí. Una Pero creo pregunta. que ya no se ha vuelto a hacer ni se va a hacer, ¿no? No sé, hay una polémica más bien sobre eso. No se puede privatizar eso de las excavaciones y digo yo, hay un canal que se llama National Geographic. Ellos siempre están buscando que ayudar como sponsors. No se puede. Sí, bueno, hay una polémica enorme también sobre eso. No sobre la privatización de los sitios, porque creo que nadie ha llegado a eso en realidad, sino de los servicios que se prestan en los sitios. Por ejemplo, ¿no? Privatizar pues un restaurante que está al costado de un sitio arqueológico. Privatizar, no sé, una cafetería, los servicios turísticos, las tiendas, qué sé yo. Pero cuando la gente habla de invertir en eso, siempre está usando como imagen o como referencia sitios que ya tienen una rentabilidad asegurada. O sea, si yo voy a invertir, obviamente voy a querer irme a Machu Picchu, voy a estar en Nazca, en Chan Chan, en sitios que ya el Estado ha ido recuperando 20, 30, 40, 50 años con la suya, ¿no? Claro. Entonces el sector privado lo que quiere es subirse sobre algo ya instalado. Y se entiende, pues, porque tienen ellos que pensar en maximizar sus ingresos y reducir sus gastos y sus costos. Entonces, apostando sobre lo seguro. Pero si tú le dices al sector privado que te doy un monumento fabuloso, gigantesco como Pacanamut, por ejemplo, hablaba de Pacasmayo, no sé, pues, un sitio de 100 hectáreas, que no tiene ni un cerco, ni una puerta, ni un ingreso, no tiene un museo de sitio, no tiene ni una carretera de acceso, y calculas que para poder recuperar ese monumento te vas a demorar 20 años, por lo menos, entonces ya no es tan atractivo. Ya no No. es tan atractivo. Pero es más fácil, obviamente, y más atractivo pensar en Cuela, que ya tiene teleférico instalado, que ya tiene un nombre ganado, que ya tiene un flujo de turistas. Entonces, ahí está el tema, en que para pensar en que el sector privado participe en la recuperación del patrimonio, tendría que pensar que la inversión que tendría que hacer es de la recuperación del monumento para empezar. Y, y creo que no lo ven de esa manera. Creo que no lo ven de esa manera. Entonces, eso genera polémica, obviamente, pero cuando tú hablas de privatización, salta la gente como noticia. Claro, no, y saltan también las ONGs, pero es que, claro, yo entiendo la pregunta de Susana, porque si de pronto los recursos estatales para ciertos proyectos de investigación arqueológica son escasos o limitados, de pronto no se le va a dar a la empresa privada la excavación o investigación, pero sí la cafetería que mencionabas, ¿no? Ya, ok, pon tu cafetería en Machu Picchu, ¿no es cierto? Y esa plata, claro, ese fondo puede ir a un saco común como para poder ayudar a otros proyectos de investigación arqueológica. O sea, si lo vamos a ver, el empresario privado es un negocio, o sea, le importa poquísimo la historia y la arqueología. Estamos hablando de plata, ya, pero esa plata horrible, esa plata sirve para seguir desarrollando estudios de investigación. Entonces, claro. Entonces podría haber una relación muy armoniosa y transparente, ¿no? No, claro que sí. Mire, yo no, menos voy a ser yo el que va a estar diciendo que no es posible, todo lo contrario. Pero a lo que te comento es que la polémica que se genera es porque nos vamos a los extremos con las casuísticas, ¿no? Claro. Nos vamos a los extremos. Por ejemplo, el restaurante La Huapuquiana, como bien dicen, es también un restaurante que genera una renta, paga una suerte de regalía, no sé cómo es el asunto, que se invierte a la Huacapuquiana, ¿no? Es una parte del porcentaje de sus ganancias, de sus utilidades, termina en la Huaca. Pero
el restaurante ha sido la cereza en el helado. La Huaca ya venía siendo recuperada 40 años antes o 30 años antes de la presencia del restaurante. Entonces, la solución más bien vendría a ser por lo mixto. O sea, en el Estado debería continuar su política de recuperación de patrimonio y el sector privado lo puede ir acompañando en las cosas que el Estado no tiene por qué meterse, ¿no? Como es tener una cafetería, por ejemplo. ¿Qué hace el Estado gestionando una cafetería? No sé, pues una empresa de servicio de buses, de turismo. No tiene nada que ver ahí, Baños, ¿no? los baños. Los baños. Exacto. Entonces, hay, claro, como bien dice Susana, espacios en los que pueden ellos entrar. Ahora, otra cosa también es que apoyen en la investigación. El sponsoreo de las investigaciones arqueológicas sí tiene mucha presencia privada. Como bien dijo Susana, la Nat Geo apoya en el financiamiento de investigación, los museos americanos apoyan, las universidades también europeas, la JICA de Japón, el Fondo de Corea, el gobierno chino, o sea, todos apoyan. En el Perú recibimos fondos increíbles para la investigación arqueológica. Los directores de los proyectos se presentan a fondos concursables para ganar becas, y eso sirve para los apoyos de la investigación. En el Perú tenemos casos donde la empresa privada, a través de fundaciones o patronatos, han invertido en la recuperación de monumentos. El caso de Huaca del Brujo, que es una huaca de la época Moche, que está al norte de Trujillo, está esponsoreado por la Fundación Vice, que era antes del Banco Vice, era un banco peruano importante. El Grupo Vice, que es un grupo familiar que tiene un montón de líneas de negocio, tiene una fundación en la que apoya, aparte de temas sociales, infantiles, educativos, también apoya a la investigación arqueológica. Y está apoyando por lo menos 30 años de manera continua. Y ese monumento está precioso, es uno de los lugares más lindos para conocer, porque el sector privado, en este caso, apoya y no espera nada a cambio de apoyar, pero lo hace a través del cariño de una fundación y del afecto que la Casa Vice, la familia Vice le tiene a ese monumento, y es un caso muy bonito. Igual pasó con la Fundación Bacus, que es dueña de una cervecería en el Perú, que también apoyó la Huaca de la Luna. Durante muchos años la Fundación Bacus ha ido apoyando a través de un patronato que se llama el Patronato de las Huacas de Moche, la recuperación también más o menos unos 20 o casi 30 años, y también han sacado adelante ese proyecto. En ambos casos han financiado las excavaciones, la conservación, los circuitos turísticos, la promoción, y en ambos lugares han construido museos de sitio. O sea, más no se le puede pedir al sector privado. En eso ellos han apostado, pero lamentablemente esos casos son únicos y no se ve que se repliquen en otros espacios, porque quizás nos falta como Estado, desde el punto de vista del Estado, promover más esa actividad, ¿no? Quizás también favorecerla con una parte tributaria para que tengan otro tipo de incentivos y sea otro sector, otra parte del sector privado que también, que no es su business, la parte patrimonial, pero que pueda entender que sus recursos pueden apoyar no solamente a temas sociales, sino también a la recuperación del patrimonio. Sí. Dime, ¿y qué objetos han encontrado en Garagay? En Garagay, pues como objetos no tenemos muchas cosas, más allá de los relieves a nivel de arquitectura. Porque si bien es cierto, tenemos una promoción, y hemos tenido una promoción muy buena, el área intervenida ha sido mínima. Hemos excavado nada, así, nada. Es el tamaño de una habitación lo que hemos excavado, un monumento que tiene 22 hectáreas. Sí, enorme. Entonces, lo que hemos encontrado a nivel de objetos asociados a esas excavaciones son fragmentitos de cerámica prehispánica, muy antiguo y todo eso, pero poquitas cosas. Lo más relevante son los relieves, esos frisos en barro polícromo, que son 2 que hemos excavado y que están en perfecto estado de conservación, que es lo que la gente va a mirar, ¿no? ¿Eso está en el depósito de la municipalidad o está en un museo ya? Los frisos no, están en el monumento. Tú puedes ir a mirarlos ahí. Ok, y los objetos están en Garagay. Tenemos un depósito ahí, un almacenamiento, un depósito, un gabinete de arqueología. Donde se guarda el equipo que tú lideras, Héctor, tiene también no solamente el proyecto como ícono que es Garagay, pero también hay un proyecto que ustedes están trabajando de recuperación de fachadas. Ya, Cuéntanos un poquito. Te cuento. O sea, el Plan Maestro del Centro Histórico de Lima es un plan que se ejecuta a través de la gerencia de ProLima. ProLima es el programa municipal
de recuperación del centro histórico de Lima. Es una gerencia dedicada solo al centro histórico de Lima, a la recuperación. Entonces, el equipo de arqueología forma parte de esa gerencia, del centro histórico. Entonces, somos un brazo, digamos, del ente ejecutor, que recién ha adquirido las características de ente ejecutor con la gestión actual del alcalde Muñoz. Antes era como una oficina del centro histórico, ahora somos una unidad ejecutora. Ahora podemos hacer inversión pública, ¿no? Diseñar proyectos de inversión, manejar nuestros presupuestos y recuperar de manera directa. Entonces los proyectos del Plan Maestro giran en la recuperación de ciertos ejes que se llaman ejes estructurantes, que son ejes viales, que articulan con algunos espacios públicos también importantes. Entonces, digamos, la Plaza de Armas es un espacio público, obviamente, de primer orden, y hay avenidas como el Jirón Junín, que llegan a la Plaza de Armas, pasa a la Plaza de Armas y esa calle se llama Conde de Superú. Entonces, hoy se está peatonalizando ese eje vial, que antes eran ejes vehiculares. Entonces, se está ganando a la ciudad espacios totalmente peatonalizados. Y eso va de la mano con el mejoramiento también de los espacios, del espacio público, como la plaza en este caso, y las fachadas de los monumentos que están dentro de estos ejes viales que se están recuperando. Como insumo previo a la recuperación de la Plaza de Santo Domingo, la Plaza de San Francisco, que están en estos ejes viales, en este caso de San Francisco, en el eje Ancash, se hacen excavaciones arqueológicas para buscar los testimonios más antiguos que había en esos espacios públicos. Nosotros hoy por hoy ya sabemos que muchos lugares, que hoy lo ves como un área verde dentro del centro histórico, antes podía haber sido una vivienda del siglo XVIII, o una manzana completa que ha sido demolida por algún alcalde del siglo XX, y uno pensaría que bueno, ya la demolieron, sembraron gras y no pasa nada. Pero no, debajo de esas capas de asfalto o ese gras, tenemos metros, pero literalmente metros de una superposición de construcciones desde la época fundacional de la ciudad, del siglo XVI, del siglo XVII, del siglo XVIII. Tenemos el caso de un molino del siglo XVI, construido en el año 1540. Lima, como se acordarán, se funda en 1535 por Francisco Pizarro. Pues uno de los conquistadores que acompañó a Pizarro y que fue uno de los fundadores de la ciudad fue don Jerónimo de Aliaga. Jerónimo de Aliaga tiene su casa al costado del Palacio de Gobierno. Y el Palacio de Gobierno, para los que no conocen, colinda con el río Rima, que es el río del Valle de Lima. Entonces, en la parte de atrás del Palacio de Gobierno y de la Casa de Aliaga pasaba un canal de origen prehispánico que se usaba para regar todo el valle, el canal de Guatica. Entonces este conquistador solicita a Pizarro la merced de construir un molino, aprovechando el agua que estaba cruzando por atrás de la propiedad. Entonces él construye un molino para moler trigo y hacer obviamente harina para hacer pan. Entonces él transforma, mejora y hace más eficiente el manejo del agua como fuerza motora para una tradición que hoy es tan limeña como española, que es comer pan. O sea, hoy por hoy el limeño es panero como el español propiamente dicho. Y ese molino ha aparecido debajo de 4 metros de sucesiones de construcciones, debajo de un gras, de un área verde. Nosotros pensábamos que esa manzana ya había desaparecido cuando hicieron un estacionamiento en los años 50. Debajo de ese gras, de manera fortuita y sin pensarlo, ha aparecido viviendas del siglo XIX, negocios del siglo XVIII, casas del siglo XVII, y ese molino del siglo XVI, de 1540, que funcionó. Y eso es lo que conversamos de repente antes de entrar al aire, ¿te acuerdas? Cuando te decía que la gran ventaja de la arqueología que se hace contemporánea a épocas históricas es que tenemos el dato histórico para adornar, para contar mejor nuestras historias, para que el testimonio hable por sí mismo de una manera más eficiente. Están los documentos de la solicitud al Cabildo y al mismo Francisco Pizarro para que le dé autorización para construir su su molino. Está en el testamento, como entre las propiedades que él deja el molino. Tenemos planos en los archivos
de la ciudad, del molino y del canal que llegaba al molino, planos del Y siglo XVI. una pregunta, no sé si un poco inteligente probablemente, pero muy curiosa. ¿Cómo ese molino termina enterrado? O sea, 4 metros debajo de la superficie. Ah, ok, porque la ciudad ha ido creciendo hacia arriba siempre. O sea, la ley del menor esfuerzo es demoler, rellenar y construir encima. Pero cuando tú dices demoler, tú puedes pensar hoy en día, porque hoy día lo hacemos así, cuando demolemos dejamos todo a flor de tierra, no dejamos Claro, nada, ¿no? claro. Pero en épocas anteriores no era así. Demolías un poquito los muros y los cimientos se quedaban, rellenabas un poco, compactabas y construías hacia arriba. Entonces las Oh, ciudades se van formando con una superposición de casas y de cosas a través del tiempo. Pasa en Europa y pasaba en Lima también. mm, A eso se suman los terremotos que en Lima han sido frecuentes, que se han hecho que se tumben seguro. muchas casas, se compactaba lo que se caía y encima se volvía a construir algo nuevo. Entonces, cuando excavamos de arriba hacia abajo, encontramos momentos de colapso o rellenos arquitectónicos, el piso, los azulejos, los ladrillos coloniales. El material que está dentro del relleno arquitectónico es fragmentería de cerámica, que era la basura que ellos botaban y aprovechaban para meter en el relleno. Como quizás hoy por hoy se rellena en cualquier lugar, ¿no? Aprovechas el Sí, desmonte que hay por ahí, lo sí. compactas y ya estás construyendo encima. Pues nada, ese desmonte venía con objetos del momento, basura de la época. Y bueno, el molino funcionó durante 100 años y bueno, la ciudad fue creciendo rápidamente. Lima en el siglo XVII era una ciudad de miles de habitantes, había crecido de una manera exponencial, ¿no? Era la capital de América. Entonces, ese molino ya está muy pegado al núcleo de la ciudad. Entonces, se prohibió que el molino estuviera tan cerca. Mm. Ese terreno se compacta y se comienza a construir viviendas encima del molino. Y esas, a su vez, cambian y vuelven a hacerse atrás encima, y así tenemos 4 metros de casas unas sobre otras, tapando el molino del siglo XVI. Con su canal ya tapiado y rellenado, obviamente, porque ya no circula agua por ahí. Claro. Entonces, Sí. esto, por ejemplo, este dato se contrasta con lo de Garagay. ¿En qué sentido? Que Garagay, como no está acompañado con esta información histórica, no hay documentos, no sabemos quién construyó ese templo, no sabemos cómo llamaban a este edificio. Hoy se llama Garagay porque es el nombre de la antigua hacienda que estaba ahí, ¿no? Y Garagay es el apellido del hacendado del siglo XVII que estaba por ahí, pero no es el nombre del edificio. No sabemos cómo llamaban ellos al edificio, no sabemos cómo se llamaban ellos a sí mismos, no sabemos los nombres de las divinidades o los dioses que están representados en esos relieves. Nosotros ahora los bautizamos, que la pilastra, que el felino, que el La medallón, araña. la araña, la langosta, pero, y hablamos de que es rojo, que es amarillo, que son cosas obvias, que es lo que estamos leyendo. Pero probablemente para una persona de esa época, esa imagen representaba otra cosa. Esa imagen tenía otro contenido. Un niñito de 8 años subía al templo y veía eso, y él sabía que ese que hoy llamamos el felino representaba cierta divinidad o cierta constelación, o era parte de una historia, de repente Para excavando tales todo y el cuáles atrio de efectos Garagay. de pronto, ¿no? Exacto, Ah, exacto. Inclusive ni siquiera sabemos la lengua que hablaba la gente de Garagay. Tú mm, inmediatamente puedes decir, pero en esa época hablarían quechua, pero no. Hoy no, sabemos, los lingüistas saben, los arqueólogos hemos aprendido por ellos, que el quechua no tiene más de 1000 años de antigüedad en todo el continente, en toda la parte del Perú. Entonces, en ciertas zonas sí tenía más antigüedad, pero en Lima no. Entonces, este templo, ¿qué hablaban? No lo sabemos. Entonces, hay un montón de preguntas que no sabemos. Entonces, pero poco a poco, cosa que... claro, me imagino que con los estudios y las investigaciones posteriores se van a ir descubriendo. Mira, acá dice, por ejemplo, como hablábamos hace un momento de las fundaciones, dice Fatma, dice, bueno, muchas familias acaudaladas de Lima tienen orígenes muy antiguos como los Fernandini y están comprometidos a la conservación de las casonas también. Sí, es correcto, correcto. Los Fernandini tienen una casa, la casa Fernandini, que se llama el nombre de la casa, en el Jirón Ica, que es uno de los jirones peatonalizados ya hace unos años, y la tienen en perfecto estado de conservación. Es una casa modernista, ya de inicios del siglo XX. La primera casa con ascensor en Sudamérica, imagínate, para que Wow. veas lo importante que es. Tiene unos vitrales fabulosos, todos traídos de París. Es una casa fabulosa.
Pero, por ejemplo, los Aliaga, a diferencia de los Fernandini, los Aliaga es la única familia en América, la única familia en América que tiene todavía posesión del mismo solar desde la fundación de la ciudad. Hasta ahora los Aliaga son dueños de esa misma casa, desde el siglo XVI hasta hoy día. Son, creo que 14 o 15 generaciones de Aliaga propietarios de esa casa. Entonces, digamos que tenemos el vecino número 1 de la ciudad, es el señor Gonzalo de Aliaga, actualmente, conde de San Juan de Lurigancho. Entonces, Lima sí, Lima es una ciudad que de repente uno no la puede ver con mucho cariño si no vives en ella o no la conoces tanto. Lamentablemente, en los últimos años fue tugurizada, fue vandalizada, la crisis política, económica hizo que la gente abandonara el centro, de todo ha pasado. Entonces, el retorno a Lima es una cosa gradual, mirarla con cariño también es una cosa gradual. Sí. Y poco a poco iremos recuperando. Sí, Cecilia Argabray pregunta, ¿qué sabes del proyecto Deseos y Promesas en la que fue la cervecería Bacus, relacionado con la Casa de la Perricholi? No conozco ese proyecto, te mentiría. Otra pregunta. Yo leí que la Perricholi también había comprado un molino. No sé si sí. Los molinos eran un buen negocio. Creo que hasta ahora siguen siendo buenos negocios. En Lima hubieron montones de molinos, porque Lima está fundada sobre 2 canales de origen prehispánico. O sea, la elección de la ciudad por Francisco Pizarro no ha sido una elección así al azar, ha sido muy pensada, ¿no? Para pensar en una ciudad que iba a tener un gran futuro hacia adelante. Entonces, cuando ellos llegan, encuentran estos 2 grandes canales, que es el de Guatica y el de Monserrate o Maranga, que actualmente ya están clausurados y que venimos investigando. Aparte, estamos excavando los 2 canales actualmente, con hallazgos súper y fabulosos. Y los molinos fueron lo primero que introdujeron para aprovechar o maximizar el uso del agua, porque el molino usa el agua para mover las paletas de la molienda y el agua regresa al canal y sigue su rumbo para regar chacras. O sea, no es que se pierda el agua, ni se contamine, ni nada por el estilo. O sea, la fuerza del agua es solamente para mover la paleta. Entonces, todas las familias importantes tuvieron sus molinos como inversión. Minas, chacras, embarcaciones y, por supuesto, molinos. Sembrábamos viñedos, hacía vino en Lima, pisco, por supuesto. Y todo esto que hoy de repente ya no lo vemos con claridad, porque Lima es una ciudad que se ha tragado los valles sobre la cual está y el entorno rural ha desaparecido. Pero Lima era una ciudad pues, con un entorno rural privilegiado, con 3 valles muy ricos, con mucho más agua, con muchos sembríos, con sociedades prehispánicas también muy ricas, y cuando los españoles fundan la ciudad y se construye la nueva peruanidad de la cual somos herederos, se hace pensando muy bien y construir una nueva nación en la cual hay una amalgama de ambas tradiciones, lo mejor de las 2. Creo que es lo que ha sobrevivido ahora y es lo que queremos valorizar desde la ciudad. Que la gente se sienta orgullosa de ser limeño, orgulloso de ser peruano, porque tiene 2 vertientes fabulosas. Esa herencia prehispánica y ese aporte hispano que nos hacen una nación ya que parte de toda una hispanidad, de un horizonte mucho más grande, ¿no? Claro, y no renegar de esa historia, porque a veces de pronto por temas ideológicos respetables, ya muy respetables, se quieren divorciar de lo que es la historia. Y la conquista, si bien es cierto, fue violenta, ya también nos ha permitido lo que somos ahora, ¿no? Y tenemos que tomarlo como un FODA, ¿no? El fortalecimiento, no debilidades, sino... Correcto. Sí. Y no puede ser tan traumática. Somos herederos de una historia riquísima. Claro. Y no podemos verlo como si fuera un evento tan traumático 500 años después. O sea, no podemos justificar nuestra posición hoy en día en el mundo echándole la culpa a lo que pasó hace 500 años, victimizándonos. En Europa han tenido 2 guerras mundiales que les ha destruido toda la economía y ahí están. Y no se odian, y ahí están. Y así, Japón ha tenido... Claro, y es que mira, yo, como bien saben, Susana vive en Miami,
Yo vivo acá en el sur de Chile. Y nosotras somos de San Luis. Bueno, tú también estás cerca a San Luis, estabas cerca a San Luis de chico. Y San Luis era, lo que hablabas antes, también era zona agrícola, rural. ¿Sí? Y Había ya una uno, huaca, Lima fue creciendo. Pero una huaca atrás del Parque Zonal, había una huaca bien grande. Ah, la Huaca Tupac Amaru, la Huaca Claro, San y ahí Borja también. claro, cuando yo iba para el parque, yo veía la motocross, gente que viajaba de San Borja a hacer motocross ahí. Sí. sí, claro. No, y a lo que quería llegar con lo que estábamos conversando justamente de ese divorcio o ese odio o bronca con el pasado colonizador y con los invasores, que en verdad lo fueron también, ¿no? Porque eso es innegable. Pero, por ejemplo, hay una realidad que en Chile que es dolorosa. Yo vivo en en la región de la Araucanía, ya que es una zona de mucho conflicto social, ¿ok? El tema es que acá cuando empezaron los estallidos sociales hace un par de años se empezaron a quemar monumentos, destruir iglesias y lo que no entendían estas personas es lo que nosotros reclamamos públicamente, que no podemos pisotear la historia, porque por muy violentos que hayan sido los hechos en ese momento, ya pasaron tantos años, más de 500. Entonces nosotros tenemos que construir una sociedad mejor con toda esa información que tenemos. Borrarla con odio no se consigue nada, porque borrarla es quedar en blanco, no es refundar, es destruir lo que es un legado, lo que es una historia. Yo creo que todos somos consecuencia de ello, y bien lo dices tú, bien lo explicas. Si bien hubo una invasión violenta, por supuesto que lo fue, pero tenemos que hacer un balance de lo que es la historia. Y gracias también a eso y a nuestro clima maravilloso, tenemos la mejor gastronomía del mundo, todo, y el mestizaje, ¿no? Mira, el idioma que hablamos y el cual estamos conversando es herencia de estos 500 años de esta amalgama, de este mestizaje. Tenemos palabras que mantenemos de las lenguas originarias o antiguas, pero nos expresamos en este idioma. Compartimos nuestros sistemas políticos, son los que vienen gracias a los europeos. Así es. Nuestra comida, como bien has dicho, también es una amalgama de ambas cosas. En fin, yo creo que es ocioso ya estar mirando a lo que ha pasado hace 500 años para echarle la culpa de las cosas negativas que todavía hoy tenemos, Sí. que nada tienen que ver con lo que pasó hace 500 años, que tiene más que ver con cómo nos vemos hoy en día, cómo elegimos a nuestras autoridades, cómo nos organizamos como sociedad, cómo nos miramos hacia el otro. Son cosas que no tienen nada que ver como se veían hace 500 o Sí. 1000 años. Sí. Hace 1000 años, en las épocas prehispánicas, mataban a todo el mundo sin hacerse ningún problema. Le cortaron. Les cortaban la cabeza, los sacrificaban a los dioses. Sí. Yo he encontrado sacrificios humanos como cancha. La palabra cancha tiene este origen también prehispánico, ¿no? O sea, en abundancia. Sí. Y nadie en esa época probablemente levantaba ni la ceja siquiera por esos eventos, ¿no? Sí. Y hoy miramos el pasado o edulcorado o dramatizándolo y distorsionado, porque no podemos ver las cosas de hace 500 años con la mentalidad de hoy en día. O sea, no hay forma. Es como leer fragmentos de la Biblia no, o sea, hay que contextualizar también cosas. Mira, para terminar, Fatma dice, hablando de historia, Héctor, ¿qué opinas de la arqueología revisionista que dice que, por ejemplo, Tiahuanacu es más antiguo de lo que se dice? Y otra, Cecilia, dice, el asunto es que los textos escolares sean actualizados con realidades claras de lo que fue y de alguna manera aceptar y seguir adelante. Sí, es cierto. O sea, a ver, nosotros en el Perú, no sé cómo ha pasado en Chile, pero pasamos por un movimiento de reivindicación indigenista muy fuerte a inicios del siglo XX. Y es cierto, ¿no? Hasta el siglo XX, pese a la independencia y a que ya éramos una república, había diferencias abismales, ¿no? Entre las sociedades del litoral, la costa, de las ciudades versus el campo, y las zonas rurales peor, ¿no? Entonces, en la década de los años 20 hay un movimiento que va a reivindicar el tema indígena, a ponerlo ya no como paisaje, sino como persona, en fin, y eso ha ido cambiando y mejorando con los años, obviamente. Entonces, eso ha hecho que también surja un movimiento romántico que iba de la mano con el tema reivindicativo, y es de pensar que el tiempo del Incario y del siglo XV era mejor.
no sé cuándo se ha hecho una encuesta en los colegios estatales o privados estatales, ya ni me acuerdo, hecho por alguna fundación, no sé si UNESCO o 15, en la cual le preguntaban en qué momento el Perú había estado mejor, cuándo había sido gobernado mejor, y el 95% de los escolares contestaron que en la época de los incas. O sea, se ha llegado a edulcorar tanto que la gente realmente cree que en la época de los incas estuvimos mejor que nunca. Y no saben pues que los incas eran un estado imperial, así súper vertical, que sacrificaban toneladas de niños en los nevados y hacían Las mil cosas, doncellas. porque eso no lo ven, porque eso no lo conocen. Solo ven lo que les han querido enseñar a raíz de este movimiento indigenista de los años 20, 30, 40, que también se me metió en el movimiento educativo y que les pintó un colegio, perdón, una historia un poco más edulcorada. Que no está mal ser nacionalistas y todo este rollo, pero tampoco hay que tapar pues la historia con cosas que no son, ¿no? Exactamente. Sí, y nada, no podemos ver pues, como te decía antes, al siglo XV o XIV como hoy nos manejamos, ¿no? No hay forma. No, de todas maneras, de todas maneras. Sí. Oye, Héctor, qué lástima que pasó la hora. Podríamos, es un tema tan rico y de tanta exploración que podemos llegar a conversar horas, pero sabemos también que hoy es domingo. Te agradecemos que hayas dispuesto este tiempo para compartir con nosotros estos hechos de hallazgo históricos maravillosos. Gracias de verdad, de corazón. No sé si Susana tienes algo que decir. No, gracias por estar en el programa con nosotros, por darnos tanta información que algunas personas, incluso yo, no sabíamos. Y te deseo mucha suerte y a seguir descubriendo más monumentos. Sí, Gracias, Héctor, de Susana. verdad. Sí, no, ha sido una experiencia muy bonita porque tratamos de conversar de temas variados de una manera coloquial y has hecho que pase ligero. Te decía antes de la transmisión en vivo que lo rescatable y maravilloso es que lo explicas en un lenguaje tan simple que puede llegar y de fácil comprensión, ¿no? Porque a veces los arquitectos, como los médicos, ¿no? Los invitan a un programa y los médicos te hablan en términos y uno no entiende qué diablos tengo. Pero de verdad, gracias por tu sencillez, No, gracias por el tiempo regalado. no, imagínate, yo soy encantado de haber conversado con ustedes, Ana María, Susana. Realmente se ha pasado la hora rapidísimo. Espero más bien no haber aburrido a tu audiencia con estos temas. No, Pero yo Definitivamente. encantado de hablar de estas cosas y yo estoy muy gustoso de haber participado. Y nada, los invito a Lima cuando puedan a ver nuestras seguro. excavaciones, a Cuando Garagay se para que pueda. conozcan, cuando se pueda, es mejor dicho. Pero nada, ahí estamos trabajando y espero que pronto ustedes también nos acompañen para que vean los hallazgos y Seguro vean que por sí. qué Garagay es tan importante y por qué Sí. hablamos hoy de la historia de Lima de una manera diferente a antes de unos años, ¿no? Gracias de verdad. Sí, Gracias. y sí, de verdad, muchísimas gracias. Antes de terminar, queríamos decir que mañana tenemos un programa especial en lunes. Ya tenemos una invitada que es una doctora Susana. Háblanos un poquito, si no te molesta, Héctor, acompáñanos hasta terminar el programa. No Sí, hay problema. mañana a las 7 de la noche vamos a tener a la doctora Rosana Godensi, que nos va a hablar del Alzheimer. Para Imagínate, ver. temazo. Sí, sí. Sí, gracias Héctor, gracias a quienes nos acompañaron. Te agradecen las personas que estuvieron en la transmisión en directo, te agradecen toda la enseñanza y lo que nos has dejado. Y quería comprometerte, Héctor, para en un futuro también de algún tema específico de los nuevos hallazgos o de esas cosas maravillosas que nos trae Lima a cargo de tu equipo, nos puedas compartir. ¿Te parece? Encantadísimo, encantadísimo. Muchas gracias, mami. Muy Gracias. buena semana, Héctor, Susana. Nos vemos la Igual. próxima semana. Está bien. Buenas noches Hasta a todos. luego. A todos. Gracias. Bye, Bye. bye, bye.